Bueno, buenas tardes y bienvenidos a la charla de gas natural, calidad de vida y seguridad. Muchas gracias a todos los que se pudieron conectar hoy. Ya tenemos unos cuantos asistentes, así que, bueno, bienvenidos. Agradecemos la presencia del día de hoy de Walter Cervera Morales, técnico de la Gerencia de Distribución y Gas Natural Vehicular del ENARGAS, que es el ente nacional regulador del gas, y de la doctora Georgina Alegre, que es médica especialista en toxicología. Participan de esta charla y como representantes de Litoral Gas, José María González, vocero de la empresa, Iván Rucavina, responsable del sector de prevención de daños y búsqueda sistemática, y Andrés Romagnoli, responsable de comunicaciones. En el chat de la derecha pueden dejar sus preguntas o dudas. Si alguien necesita un certificado de asistencia a la charla, por favor, deje sus datos en el acceso al formulario que vamos a publicar en el chat. Y sin más, comenzamos la jornada. Comienza el día, girás, abrís y la rueda se enciende. Todo empieza a girar. Y ahí estamos, al despertarte con una buena ducha y en esos mates bien cebados, en las cosas ricas que haces y en tu trabajo, donde también estamos, produciendo. Cuando volvés a casa y disfrutas que esté agradable, tanto como esos espaguetis cocidos con el tiempo justo. Estamos ahí, en cada minuto, haciendo tus días más confortables. Cuidando la energía, juntos hacemos que la rueda siga girando cada día con más bienestar para todos. Litoral Gas, estamos juntos. Bueno, buenas tardes a todos. Les damos la bienvenida a esta actividad de un tema tan importante como es la prevención. En esta tarde vamos a hablar de prevención, tanto sea de fugas o daños a las instalaciones relacionadas con gas natural, y también una prevención en cuanto a inhalación de monóxido de carbono, que es un tema tan importante, sobre todo en estas épocas de invierno. Así que les agradecemos a todos. Hoy tenemos más de 75 personas conectadas de toda nuestra área de distribución. Y para empezar, queríamos también aprovechar a darles una idea sobre, bueno, qué es el gas natural, digamos, y cómo funciona una empresa que distribuye gas natural. Entonces queríamos darle una pequeña visión de este tema, y por eso invitamos a José María González para que nos cuente un poco sobre este tema, para dar un poco un contexto a la jornada. Así que adelante, José María. Gracias, Andrés. Bueno, buenas tardes para todos. Como decía Andrés, vamos a compartir algunos datos de lo que es la industria del gas natural. Ustedes verán en el gráfico de la derecha que tenemos ahí señaladas lo que son las cuencas donde se produce el gas natural y lazos hacia el área de concesión del Litoral Gas, que serían los gasoductos de transporte, aquellos que llevan el gas desde las cuencas donde se produce a los city gates, en este caso de la compañía que es Litoral Gas. Argentina es el mayor productor de gas de Sudamérica, con 123 millones de metros cúbicos diarios, esto fue en el 2020, y es de alguna manera un volumen que se consume prácticamente íntegramente en la Argentina en unos cuantos meses del año. El país tiene un desarrollo en redes de distribución y gasoductos que permite llegar aproximadamente a 9 millones de usuarios industriales, comerciales y residenciales. Por otra parte, el gas natural está en la matriz de las centrales de energía eléctrica, es decir, el 55% de la energía eléctrica que se produce está generada en base al gas natural. Y por otra parte es
el clave en la transición energética, dado que el gas natural es el combustible fósil más limpio y económico, y está en esa transición energética que siempre hablamos entre petróleo, carbón, combustibles fósiles y energías renovables que vendrán en un futuro cercano. Si hacemos un recorrido aproximado de cuáles son las etapas hasta que llega a los hogares, en las cuencas que estábamos viendo en el gráfico anterior es donde se produce y se trata el gas antes de inyectar a los gasoductos de transporte. Hay dos compañías de transporte en la Argentina, TGN y TGS, y reciben el gas de las cuencas y lo llevan hasta los puntos de medición, los puntos fiscales con las empresas distribuidoras, que son 9 en la Argentina. En ese punto se regula la presión del gas y también se produce la medición fiscal para saber cuál es el volumen de gas que se inyecta por parte de las transportadoras a las redes de distribución de Litoral Gas. A partir de ahí, las redes de las distribuidoras son las que distribuyen el gas hasta las industrias, los comercios y los hogares. Bueno, estos son los datos de Litoral Gas. Litoral Gas es una de las 9 empresas distribuidoras y su área de concesión comprende toda la provincia de Santa Fe y una porción del norte de la provincia de Buenos Aires. Tiene un área de distribución de 136.000 kilómetros cuadrados, con 4 millones de habitantes y con una penetración de gas natural en la provincia de Santa Fe de aproximadamente un 70%. Esto es decir, tomado sobre viviendas que puedan recibir gas natural, o sea, que se pueda hacer una instalación de gas en la propiedad. Tiene 13.200 kilómetros de gasoducto y al día de hoy 743.350 clientes en total. Para que se den una idea, en el año 92, año de comienzo de las operaciones de Litoral Gas, conectados a la red de Litoral Gas había 280.000 clientes, es decir que se ha aumentado algo así como 2.6 veces el número de clientes que había en el origen. Hay 122 localidades abastecidas y tenemos 14 sucursales dispuestas estratégicamente en la geografía de nuestra área de concesión. Bueno, esto es las localidades que fueron conectadas a la red de gas en los últimos 2 años, a partir de la revisión tarifaria del 2017, hay una serie de inversiones programadas para realizar en expansiones de redes. Esto entre el 2017 y 2019 significó la conexión de 16 localidades a la red de distribución de Litoral Gas, 9 de ellas conectadas al gasoducto del noreste argentino, y las 7 restantes entre el centro y sur del área de concesión. Por supuesto que la revisión tarifaria integral ha tenido un impasse, se está renegociando y obviamente somos muy optimistas de poder seguir desarrollando redes de distribución y expansión de redes de acuerdo a lo que se fije en la renegociación tarifaria. 2020 fue un año especialmente complejo, no solamente para Litoral Gas, sino para todo el planeta, diría. Y queríamos compartir que, bueno, para nosotros fue un desafío importante, teniendo en cuenta que nuestro servicio es un servicio esencial y por lo tanto durante todos los meses de cuarentena, de hecho, nuestras operaciones siguieron funcionando con personas de nuestros equipos de trabajo haciendo sus tareas habituales, obviamente con todos los protocolos, etcétera. Teniendo en cuenta también que nuestras oficinas y sucursales estuvieron cerradas varios meses, sobre todo a principios de la cuarentena, el año pasado fue un año en el que hicimos mucho hincapié en todo lo que tiene que ver con la digitalización. Esto es, digamos, revampeamos, de alguna manera renovamos nuestra oficina virtual, en la que hoy prácticamente cualquier usuario puede hacer cualquier trámite que necesite, desde reimprimir facturas hasta pagar sus consumos, hasta acceder a las facturas adeudadas, a acceder también a los consumos de los últimos periodos.
e incluso hacer trámites como pueden ser cambio de titularidad, etcétera, directamente a través de la oficina virtual, ingresando a través digamos, de la página web del litoral, con los datos de su factura, digamos, de su boleta habitual, sea el titular, o sea un inquilino, o sea un administrador, etcétera. Eso permite justamente, digamos, no tener que dirigirse hacia la sucursal y poder hacer los trámites directamente desde cualquier dispositivo. Y para ya comenzar específicamente con lo que tiene que ver con el core, el corazón de esta conversación, invitamos a Iván Rucavina, que trabaja con nosotros específicamente en este sector de prevención de daños, para que justamente nos cuente un poco más sobre de qué se trata este tipo de programa y poder digamos, introducirnos en este tema. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Se escucha bien? Perfecto. Bien, arranco entonces. Bueno, un poco como dijo Andrés, la idea es una difusión del programa de prevención de daños y de lo que respecta a búsqueda sistemática. Así que comenzamos, si te parece, Andrés. Bueno, primero como una indicación y un número que sirve para que tenga un orden de magnitud de qué estamos hablando, habrán visto en medios digitales, en redes sociales incluso, o en noticieros, casos como los que se ven en pantalla, asociados a fugas de gas en la vía pública. Por ejemplo, año 2020 tuvimos 362 fugas en la vía pública. ¿Esto corresponde solamente a empresas o a municipios que estuvieron haciendo trabajos y tuvieron algún descuido? No. También involucran, y en gran medida, a usuarios particulares, que es un elemento que queremos destacar en esta charla, que no solamente corresponde la rotura a grandes empresas con maquinaria pesada, sino también a vecinos haciendo tareas menores. Estos valores nos dan una tasa más o menos de 1. Bueno, el año 2020 fue un año muy particular, pero en general estamos en 1.2 roturas por día. Nuestra intención es bajar ese número, por eso estamos también difundiendo un poco el programa de prevención de daños. Pasamos a la siguiente. Bien, ¿cuáles son los objetivos? Principalmente y concentrarnos en preservar la seguridad de las personas, los bienes y también la continuidad de suministro. Son 3 ejes fundamentales. Por otro lado, minimizar los daños y brindar asistencia, llegado el caso de una obra importante, en el lugar. Como comenté anteriormente, no solo está dirigido a grandes empresas, municipios y prestadores de servicios, sino también a vecinos que por trabajo que vayan a hacer en su vereda, por más pequeño que sean, pueden tener alguna injerencia con la red de gas y por lo tanto provocar una rotura. Me quiero detener también en este punto para aclarar la importancia, porque parece por ahí algo menor, pero una rotura provocada por un vecino o por una empresa también, obviamente, es un acto que como consecuencia tiene un riesgo a la seguridad altísimo y es importante que estemos atentos a que no suceda. Bien, bueno, acá en esta imagen está bueno, se ven muchísimas tareas que se pueden dar en vereda, con mucho alcance, con distintos tipos de trabajo. Por ejemplo, pueden ver desde la colocación de un cesto de basura o una reparación de una vereda que está en mal estado, hasta tareas de poda. Esas, por ejemplo, involucran a los vecinos, a los particulares. Las otras que están viendo que son tareas ya con maquinaria, por ejemplo en la foto que está abajo a la derecha, o una aparente conexión cloacal de un domicilio, son trabajos en vereda o en calzada que involucran cierto movimiento de suelo y todas en común tienen, que están siendo o que tienen lugar en zona en común donde hay red de gas o gasoductos. Bueno, vamos a dar un pequeño ABC, porque la idea de esta reunión un poco también es la difusión del programa de prevención de daños. No queremos abundar demasiado en determinados conceptos, pero sí que se lleven algunos bien claros. El primer punto, tanto sea un vecino, o sea una empresa o un municipio, es comunicarse con Litoral Gas. Tenemos 2 canales bien diferenciados. Por un lado, para los vecinos les recomendamos llamar al
341-400-414 o por WhatsApp al 341-210-7959. Adicionalmente cuentan con el correo que está ahí abajo, se llama prevenciondeaccidentes@litoral-delmediogas.com.ar. En todos estos canales van a recibir respuestas e información acerca de las redes de gas en la zona en la que quieran trabajar. Las empresas, por otra parte, estamos tratando de generar la cultura de que soliciten la información a través de la oficina virtual. Ahí abajo también se comparte el link. Obviamente, si las empresas necesitan por alguna cuestión comunicarse a los anteriores medios, lo pueden hacer, pero la intención es que empiecen a usar oficina virtual. Ese es el punto A del ABC. Una vez que, producto de que proyectamos un trabajo en la vía pública y dimos aviso a Litoral Gas lo que hará es evaluar las instalaciones existentes en el sector y dará como resultado un plano que servirá al solicitante para identificar dónde pasa la red de gas. Esto es fundamental y conocer exactamente dónde está la traza. Si fuese el caso, y por la magnitud de la obra o un riesgo elevado, por ejemplo, dado una obra que pasa muy próxima a un gasoducto, se pueden hacer tareas de prevención en la zona y un prevencionista justamente detectará la traza del gasoducto o red para determinar exactamente la ubicación de la misma. Esto siempre funciona en conjunto con el resto de la información, nunca tiene que ir por un canal separado. Entonces, justamente insisto en hacer este proceso tipo ABC, donde primero avisamos, recibimos la información en papel oficial y luego, llegado el caso y si la magnitud de la obra lo amerita, personal de Litoral Gas se hace en el lugar para detectar la instalación de gas en el terreno. Bueno, toda esta información que estamos hablando muy rápidamente, si quieren abundar y ampliar un poquito más, en la página web, que está compartido ahí debajo el link, van a poder ingresar y tener el archivo completo con toda esta información y mucha otra más que, bueno, por cuestiones de tiempo no podemos tocar todos los temas, así que una opción es que lo vean por la página web. Bueno, hasta ahí todo lo que es prevención de daños. Lo que está compartiendo ahora Andrés en este video es el proceso de búsqueda sistemática, que no sé si tiene la difusión necesaria, y bueno, justamente por eso este espacio. La búsqueda sistemática es un proceso que nosotros desde Litoral Gas realizamos sobre todos los metros y kilómetros en realidad de red y gasoducto que tenemos en el área de la distribuidora. El proceso implica caminar por sobre la red y por sobre los servicios. Por ejemplo, ahí el inspector de fugas está caminando sobre el servicio hacia el gabinete, buscando fugas. Llegado el caso, si detectara una fuga, personal de Litoral Gas se hará en el lugar para solucionar la misma. ¿Por qué queremos destacar esto en esta reunión? Bueno, si la fuga fuese en vereda, Litoral Gas se hace en el lugar y con los equipos necesarios la repara. Eso es parte de la red de Litoral Gas. Es importante tener en conocimiento que del gabinete hacia adentro, en realidad desde la válvula de servicio hacia adentro, es la instalación interna de cada vecino. Si la fuga en gabinete, evaluada en el lugar, diera por conclusión de que hay una fuga en la instalación interna, por seguridad, Litoral Gas debe cortar el suministro de gas a ese domicilio. Entonces es muy importante estar atentos de antemano y para evitar este tipo de procesos de corte de gas, chequear periódicamente con un gasista matriculado toda la instalación interna, evaluando tanto que esté en seguridad la instalación, evitando que haya fugas, y de esa manera cuando pase búsqueda sistemática, que como comenté en un principio pasa una vez por año, tengamos la seguridad de que no haya fugas en la instalación interna de nuestra red. Al igual que en el caso anterior, si quisieran abundar un poquito más en algunos conceptos, pueden entrar en la página web donde están indicados las localidades que se van a recorrer en búsqueda sistemática para el periodo siguiente. Así, bueno, pueden abundar un poquito más sobre el tema y conocer un poquito más también sobre cómo está programado el trabajo. Muchas gracias, Iván, por la explicación muy clara, muy concisa.
Ahora, en esta siguiente etapa, quisiéramos bueno, darle la bienvenida a Walter Silvero Morales de Enargas, que nos va a hablar de un tema también muy importante desde el punto de vista de la prevención, pero que tiene que ver específicamente con las intoxicaciones por inhalación de monóxido de carbono. Ahí lo ponemos a Walter. Bueno, buenas tardes a todos. Como ya me han presentado, mi nombre es Walter Silvero de la Gerencia de Distribución y Gas Natural Vehicular y vamos a hacer una rápido repaso sobre el tema de prevención de accidentes por inhalación de monóxido de carbono. Comenzamos con un pequeño índice de qué es, cómo se genera, un poco de artefactos, una pequeña simulación sin sonido que da cuenta de cómo se realiza generalmente una difusión del gas adentro de un ambiente. El tema de ventilaciones, que también es muy importante, y un resumen. Bueno, el monóxido de carbono, a diferencia del gas natural, que ya la distribuidora tiene un sistema de seguridad odorizándolo, lo que nosotros conocemos como olor a gas, la distribuidora le aporta un odorante para que nosotros podamos sentir su presencia. El monóxido de carbono es resultado de una combustión de cualquiera de estos combustibles, no solamente el gas, sino el carbón, madera, leña, las telas, plásticos. Los plásticos también emiten otros gases, todos son tóxicos, los generadores a combustión y los motores a combustión, ya sea cualquier tipo de vehículo. ¿Por qué es tan peligroso? Justamente porque no lo podemos percibir con ninguno de nuestros sentidos. No tenemos forma orgánica, nuestro cuerpo no está preparado para percibir el monóxido de carbono en un ambiente. No tiene color, no tiene sabor, no irrita las mucosas. O sea que no tenemos ningún tipo de picor en la nariz. ¿Cómo se genera el monóxido de carbono en un artefacto, en este caso a gas? Tenemos un esquema muy sencillo. Esta parte superior, si se ve el mouse, es la parte que nosotros vemos de lo que conocemos como hornalla, ¿sí? En una anafe o cocina, y esta es la parte interna, ¿sí? La hornalla funciona gracias a la presión de gas, que ya está regulada gracias al regulador que tenemos instalado en nuestros domicilios, y es con la presión toma aire desde el interior del ambiente y completa su llama con aire del interior del ambiente, ¿sí? Acá estamos viendo ya en este esquema la coloración de la llama y da atisbo, o sea, de lo que tenemos que ver en cada uno de nuestros artefactos, que es la coloración de la llama. La relación entre el gas natural y el aire del ambiente es fundamental. Justamente cuando esto se rompe y no es perfecto, justamente ahí se está produciendo monóxido de carbono. Acá vamos a ver una foto de un caso real que podemos ver, tiene que estar en todas nuestras casas, en todos nuestros artefactos. Esta es una hornalla que tiene toda la llama completamente azulada. Cada quemador tiene su llama, ¿sí? Es muy importante, no se desprende la llama del quemador y la geometría es de forma de un cono, ¿sí? Y todas tienen su llama. Cuando esto no es así, es amarillenta o rojiza, estamos en presencia de monóxido de carbono, ¿sí? Cualquiera sea el artefacto. No hace falta de que sea solamente la hornalla, el horno, puede ser también el calefactor, ¿sí? Un termotanque, calefón. Ahora vamos a ver la pequeña simulación de monóxido de carbono en un ambiente, ¿sí? El video es muy corto, está hecho en condiciones de laboratorio, hay un calefón a la que se le agrega polvo fumígeno y se ve la difusión del monóxido en un ambiente. El monóxido de carbono es más liviano que el aire, entonces tiende a subir a la parte superior del ambiente y acá vemos, el video es muy corto, pero se nota rápidamente cómo ocupa toda la parte superior en pocos segundos. Fíjense que el video dura 10 segundos y ya ocupó gran parte de la parte superior, ¿sí? La difusión es muy rápida. Como cualquier gas, trata de ocupar todo el ambiente. Primero va a ocupar la parte superior y luego va a ir bajando hacia la parte inferior del ambiente, ¿sí? Todos estos accidentes por monóxido de carbono son evitables, ya que es la mezcla entre el oxígeno que le estamos aportando a la mezcla y el gas. Y como antes ya habían adelantado un poquito,
Mantener la instalación en condiciones reglamentarias es fundamental. Las condiciones reglamentarias las dicta el ENARGAS. El reglamento está dentro de la normativa en la parte de instalaciones internas, ¿sí? En el grupo 2, está dentro de la página de ENARGAS, es gratuita. Y revisar periódicamente los artefactos y las ventilaciones. Acá tenemos, por ejemplo, algo para un público más infantil, una representación de un nido de pájaros en la punta de una ventilación, ¿sí? Ahora después vamos a ver casos reales. Como habíamos adelantado en el índice, tenemos artefactos y ventilaciones, y dentro de artefactos lo que es cámara abierta o cámara estanca, lo que comúnmente la gente conoce como tiro balanceado. Este es otro artefacto de cámara abierta, ¿sí? Está representado, también los hay tiro balanceados, es un calefón. Funciona por presión también, pero de agua, y activa todo el quemador gracias justamente cuando nosotros mandamos agua, se prenden todos los quemadores. Entonces, lo más importante es, con los gases de la combustión intercambia con el agua que está fluyendo en ese instante y los gases de la combustión restantes suben en forma vertical hacia el exterior. El calefón tiene la particularidad de tener un interceptor de contracorriente para cualquier viento de afuera para que no apague el artefacto. Acá tenemos un esquema de lo que nosotros conocemos técnicamente como cámara estanca y la gente conoce como tiro balanceado, ¿sí? Se le llama cámara estanca porque dentro de esta cámara, justamente estanca, se produce la combustión, o sea que no necesita aire desde el interior del ambiente, lo toma desde el exterior y los gases resultantes de la combustión van hacia el exterior y el calefactor calefacciona por radiación y también por convección. Acá tenemos un tema normativo que en baños y dormitorios solo se pueden utilizar artefactos de cámara estanca, tiro balanceado, ¿sí? Que dé al exterior. En baños, por ejemplo, es un lugar muy pequeño y muy poco ventilado y además aumenta mucho la humedad, y en el dormitorio tampoco, porque vamos a estar durmiendo en ese lugar y no vamos a tener ni siquiera la posibilidad de tener síntomas. La doctora va a poder ampliar muchísimo más sobre esto cuando el monóxido ingresa a nuestro cuerpo. Acá tenemos un tema muy importante, ¿sí? Necesitamos hacer muchísimo hincapié sobre esto, ya por el tema de, lo veníamos haciendo, estas charlas se hacen hace muchísimos tiempos, hace más de 20, pero el tema de las rejillas de ventilación, ¿sí? Las rejillas de ventilación permanentes son obligatorias y dice permanente, o sea que no hay que taparlas. Por favor, es muy importante mantener la ventilación de todo el ambiente mediante estas rejillas. La inferior es para que ingrese oxígeno al ambiente y aporte oxígeno tanto para los artefactos como para nosotros que estamos respirando. Si nosotros restringimos el ingreso de oxígeno, vamos a competir por el oxígeno con los artefactos y lamentablemente los artefactos van a ganar. Y la rejilla superior también es por seguridad y también es muy importante porque hemos visto, por ejemplo, en el video de la difusión, que el monóxido ocupa la parte superior del ambiente y se coloca, según normativa, por encima del 1,80 m, ¿sí? Para justamente apenas se produzca cualquier tipo de desperfecto o cualquier cosa, alguna fuga, también se pueda emigrar ese gas por la parte superior del ambiente sin tener que respirarlo. Acá tenemos casos de desviaciones normativas. Vimos en el caso de este termotanque, si esto es un caso real, una foto, donde está sobre un lavabo. Tampoco se puede poner un artefacto cocina acá debajo, ¿sí? Porque en este caso el lavabo atenta contra la buena combustión del termotanque a través del vapor, que también es más liviano que el aire y afecta mucho sobre la perfecta combustión que tiene que tener este artefacto, aumentándole la humedad. Y tampoco la cocina porque está emitiendo producto de la combustión y se lo estamos arrojando a otro artefacto. Acá tenemos un desvío normativo muy importante, más que nada de seguridad, pero no hay que calefaccionarse
con los artefactos que son para cocinar. La cocina es para cocinar y los calefactores para calefaccionar. Parece algo tonto lo que digo, pero se dan muchísimos estos casos, ¿sí? Acá hay otro caso de desvío normativo importante. Esta manguera negra no está aprobada, ¿sí? Todos los artefactos y los elementos aprobados están dentro de nuestra página del Enargas, y los artefactos a gas tampoco son móviles, como vemos en este artefacto aquí debajo de placa cerámica. Los artefactos van fijados a la pared. Estos tipos de artefactos tienen una placa cerámica que si se golpea emite mucho monóxido y son de cámara abierta, por eso no se pueden instalar en baños ni dormitorios. El tema de ventilación es tan importante como los artefactos. ¿Por qué? Porque hacen tanto el aporte de oxígeno como la evacuación de los gases. Acá tenemos un esquema simplificado, puede ser calefón o termotanque, de tiro vertical, de tiro natural, con una distancia inicial como mínimo de 50 centímetros en forma vertical. La normativa permite un desvío, si es todo vertical, mejor, pero se permite un desvío hasta 2 metros con una pendiente, obviamente, mientras más vertical sea, mejor, y después un remate, ¿sí?, con su correspondiente sombrerete, ¿sí?, y tiene que ser 1,5 veces la distancia del desvío. Si utilizo el máximo de 2 metros, como mínimo tiene que ser 3,50 metros en forma vertical. Y rematar por encima del cielo raso, ¿sí? Bueno, pero todo este esquema no se puede hacer sin ningún tipo de angostamiento, escalonamiento, acoples. ¿Por qué? Porque empieza el inventivo, empieza la creatividad y empiezan los desvíos normativos, ¿sí? De este caso real, por ejemplo, que no cumple los 50 centímetros iniciales. Este tampoco cumple los 50 centímetros iniciales. Este caso ya lo habíamos visto por el lavabo y tampoco cumple con los 50 centímetros iniciales en forma vertical. Acá tenemos un caso de acople de 2 artefactos a gas, ¿sí?, en forma de Y invertida, ¿sí? Esto es para ahorrar caño y me ahorro de hacer otro agujero, ¿sí? Cada artefacto necesita su ventilación independiente. No se puede acoplar artefactos con las ventilaciones. Acá tenemos un caso que no se nota mucho, pero es un caso de acople también como el anterior, donde acoplan 2 ventilaciones. Además tiene caño corrugado, el artefacto se nota que es nuevo. Y acá vemos que le han quitado al artefacto una seguridad que viene de fábrica, ¿sí? La seguridad, y el calefón funcionaba sin la seguridad. Es un ejemplo, por ejemplo, la señal sonora que tenemos para el auto por no ponernos el cinturón de seguridad y pasamos el cinturón por detrás del cuerpo para que no suene y andar sin cinturón, ¿sí? Es lo mismo esto. Si la chimenea, bueno, esto lo vengo diciendo, repitiendo bastante, los gases quemados se acumulan dentro de la vivienda. Parece que no, pero se acumulan dentro de la vivienda. Uno no lo ve, pero se acumula. Acá vemos otro desvío, por ejemplo, pasa también que uno está haciendo reformas y acá un obrero pisa sobre el sombrero y justamente tapona la ventilación, ¿sí? Por un descuido en este caso, pero la ventilación quedó obstruida. Acá vemos uno que directamente no puso el conducto, ¿sí? No deben obstruirse las ventilaciones, ni los conductos, ni las rejillas. Cuando se hacen remodelaciones, mueven muebles, cuadros, la instalación de cortinas que no tapen las ventilaciones. Acá tenemos un caso que estaban haciendo una casa, se nota nueva, y tiene las 2 rejillas del tamaño correspondiente, pero del lado de adentro se ve que la cocina está instalada tapando la ventilación inferior, ¿sí? La rejilla tiene que tener libre circulación. Acá tenemos otro caso donde acá hay la parte trasera de una cocina y está tapando justamente la ventilación. Acá tenemos un caso de un calefón de tiro balanceado. Esta es la parte posterior del calefón que da al exterior cuando no estaba instalado el techo del patio, ¿sí? Se ve acá ennegrecido. Esto es porque justamente después de
a terminar la casa, agregan justamente, reforman, hacen modificaciones y justamente queda del lado interior de la casa, ¿sí? La salida del calefón tiene que ser también al exterior y justamente todos estos gases, por ejemplo acá se ve la lámpara que está ennegrecida, todos esos gases vuelven a ingresar a la vivienda. Cuando ya hay hollín negro es porque hace un tiempo que se está produciendo mucho monóxido de carbono en exceso. Bueno, y el caso de caño corrugado, que ya lo vimos en un caso anterior, evacúa por lo menos un 30% menos que el caño liso. Mientras más largo sea, más porcentaje y también la cantidad de curvas. Generalmente se utiliza porque es muy cómodo y se puede poner en cualquier agujero que ande dando vueltas por ahí y vemos desvíos normativos justamente utilizando caño corrugado y está prohibido, ¿sí? El caño tiene que ser liso, no corrugado. Acá tenemos uno que cumple los 50 centímetros iniciales, pero es con caño corrugado, y acá tenemos un tramo corrugado al inicio. Acá tenemos un caso real, ¿sí? Fíjense que acá no cumple con los 50 centímetros iniciales, ¿sí? Acá se hizo una prueba justamente, y acá vemos el tema de cuando entramos justamente a la parte de ventilaciones, el tema del nido, ¿sí? Fíjense cómo es un caso real. Acá vemos la cantidad, ¿sí? Esto es realmente un nido. Uno por ahí no lo llega a notar a veces, ¿sí? Y se va haciendo cada vez más grande. Fíjense que acá lo mide 60 centímetros de largo aproximadamente. No hay forma de evacuar gases de esa forma. Acá justamente vemos lo que se veía en el dibujo, un nido justamente y un conducto desacoplado. Bueno, ¿qué hacemos con respecto a esto? Mucha campaña publicitaria y educativa, no solo con Litoral, sino con todas las distribuidoras del país. Incorporación de nuevos dispositivos de seguridad en los artefactos, inspección de seguridad en las escuelas. Para hacer ya un final, lo más importante es poner atención en el color de la llama, siempre debe ser azul en todos los artefactos, en absolutamente todos. Asegurarse de que las ventilaciones no se encuentren obturadas, deben tener libre circulación, ¿sí? No taparlo con diarios, ni con cualquier cosa que los pueda obstruir. Utilizar los artefactos para lo que fueron diseñados, ¿sí? No utilizar el horno para calefaccionar ni las hornallas, ¿sí? No utilizar los calefactores para secar prendas, ¿sí? Porque también puede haber peligro de incendio, y revisar por un gasista matriculado la instalación de gas y sus artefactos, todos, ¿sí? Por un gasista matriculado, no por un conocido que dice que sabe, ni creo que sabe un amigo, nada, todos los artefactos tienen que ser revisados y están pasando muchos casos con calefactores de tiro balanceado. Generalmente la gente se confía y dice, pongo un tiro balanceado y olvídese. No, justamente lo que no hay que hacer es olvidarse, sino tener en cuenta de que debe ser revisado como cualquier artefacto de la casa para que funcione en perfectas condiciones. Fíjense que una hornalla, apenas se le queda un líquido, se vuelca un líquido, cambia la coloración de la llama, ya sea rojiza o amarillenta, o puede llegar hasta apagar el artefacto, ¿sí? Es algo que tiene que estar siempre presente. Bueno, y muchísimas gracias a Litoral, estoy obviamente disponible para las preguntas y dejo paso a la doctora. Gracias, Walter. Gracias, Walter. Seguimos ahora con la doctora Georgina Alegre. Ahí estamos. Perfecto. Bueno, queríamos hablar también con una médica justamente para poder entender también, digamos, toda la parte médica, las consecuencias, el impacto, e incluso también cómo actuar en un caso de intoxicación de este tipo. Entonces, Georgina, ya te pongo la presentación tal cual la teníamos prevista, así nos contás, complementando esto que contaba Walter. Bien. Bueno, buenas tardes a todos, gracias por la invitación. El motivo de participación en esta charla es para explicarles un poco cómo se presenta una intoxicación aguda por monóxido de carbono.
Para entender cómo es la presentación, deberíamos conocer, bueno, qué es el monóxido de carbono, que ya un poco Walter estuvo explicándolo, cuáles son las fuentes y cómo es el mecanismo de acción. Con respecto a las fuentes de esa gestión de monóxido, que es un gas que se produce por combustión incompleta de algunos combustibles, puede ser fuentes domiciliarias, que son en las cuales yo quiero apuntar, pero también hay otras fuentes. Se puede generar, por ejemplo, en el medio de un incendio, se puede producir digamos, en la vía pública por el motor de los autos, puede ser también generado en las industrias a partir del uso de maquinarias, motores, de generadores, de aerosoles, y también hay una pequeña cantidad que se produce en el cuerpo humano, o sea que hay una producción endógena de monóxido de carbono. Pásame por favor la próxima. Con respecto a las fuentes domiciliarias, hay que tener en cuenta que cualquier, digamos, artefacto que queme alguno de estos combustibles y no funcione de forma adecuada, según explicó Walter, o sea, si está mal colocado o si está mal controlado o se averió o el nivel de oxígeno no es el adecuado, no está bien ventilado, puede provocar monóxido de carbono. Según las estadísticas, 72% de los casos domiciliarios de los productos que utilizan gas natural es relacionado con el uso de los calefones. Perdón, con los calefones. Menos frecuentemente puede ser también relacionado con una falla a nivel de termotanques, cocinas y hornos y calefactores. En muchos domicilios hay uso de otras fuentes de, digamos, de calefacción que no utilizan gas, como por ejemplo el tema de uso de braseros, hay gente que se calefacciona con braseros o con estufas a leña, o utiliza cocinas con leña para cocinar, también son fuentes de intoxicación por monóxido de carbono. Bueno, con respecto al mecanismo de acción, un poquito antes de ir a esta placa, lo voy a resumir porque es bastante complejo. Lo importante es saber que debido a su fácil, digamos, dispersión, por las características que decía Walter, o sea que es menos denso que el aire, que no tiene ni color, ni olor, ni sabor y no irrita, puede ingresar por vía respiratoria al organismo sin ser percibido. Puede afectar a todos los grupos etarios, niños, adultos, ancianos, con mayor riesgo en los extremos de la vida. A su vez también pasa por la placenta y puede provocar daño en fetos y embriones. Esto es una cosa muy, muy grave. Es un gas muy tóxico y, digamos, en el mundo tiene una gran mortalidad dentro de las intoxicaciones. Acá en Argentina también se estima unos 200 casos de muerte por año por monóxido de carbono. El mecanismo de acción, bueno, entonces ingresa por vía respiratoria, se une a la hemoglobina, que es una proteína que tiene el glóbulo rojo de la sangre, que tiene como función transportar y ceder oxígeno a los órganos y tejidos. Entonces, se forma una molécula llamada carboxihemoglobina, hemoglobina más monóxido, carboxihemoglobina, que no tiene tal capacidad de transporte de oxígeno a los órganos y tejidos. Entonces, es conocido que todas las funciones de tu cuerpo requieren de oxígeno para funcionar. Tu cuerpo es una gran máquina, entonces al no haber una buena llegada de oxígeno, los órganos fallan e incluso se detienen. Ese es el mecanismo, digamos, de acción del monóxido de carbono. Con respecto a la clínica, acá sí voy a empezar con esta placa. El proceso es un proceso continuo. O sea, los separamos en leve, moderado y severo, pero en realidad si no se corta la exposición, pasa de uno a otro hasta llegar incluso al tema del óbito, a la muerte de la víctima. La clínica o la gravedad de la clínica va a depender fundamentalmente de la concentración del monóxido en el ambiente de donde está la víctima, a mayor concentración, mayor gravedad, y también del tiempo de exposición. Cuanto más tiempo esté una víctima en un lugar contaminado, más posibilidad de tener cuadros de gravedad. También tenemos que tener en cuenta lo que es la frecuencia respiratoria, que sería un tercer parámetro. Los lactantes respiran mucho más rápido que los adultos, por eso que los chicos son sumamente susceptibles a cuadros de mayor gravedad clínica. Bueno, podemos decir que inicialmente una víctima de intoxicación aguda por monóxido refiere dolor de cabeza frontal y en las sienes, como si fuera una vincha que le aprieta, late, pulsátil, y se acompaña de una sensación así como de asco en la panza, de
estado nauseoso, puede haber vómitos. Si nosotros encontramos a una persona en este momento, podemos decir, che, está borracho, que tiene un cuadro que parecería ser una embriaguez, una cosa, está un poquito confuso, ¿verdad? Y también está vomitando y se duele la cabeza, sin saber qué es lo que está pasando. En el estadio moderado, cuando ya esto se va agravando, se agrega a esos síntomas y signos un estado, digamos, más grave con náuseas, con vómitos, con dolor de abdomen. La persona está en estado de confusión, de torpeza, de desbocamiento, se le caen las cosas de la mano, está como, digamos, con incoordinación, tiene tal vez visión borrosa, quiere pararse y se cae, tiene su cuerpo débil. Incluso en este estadio puede, digamos, haber un síntoma, que va a ser un desmayo. La próxima placa, por favor, de Andrés. Bueno, en el cuadro de gravedad, o de mayor gravedad, fundamentalmente tenemos manifestaciones cardiovasculares y neurológicas de bastante severidad y que, digamos, requieren un tratamiento mucho más intenso y se relacionan a la falta de llegada de oxígeno al miocardio, o sea, el músculo cardíaco, y falta de llegada al cerebro. Además, en el cerebro hay otro mecanismo que causa el monóxido, que es una dilatación vascular, entonces pasa líquido, eso es un edema, y esto es lo que causa la manifestación clínica. Hay un dolor de pecho, un dolor en puntada en el pecho, con dificultad para respirar, un cuadro muy angustiante, de dolor muy severo, puede haber arritmia, o sea, el ritmo del corazón se puede ir alterando, puede haber hipotensión marcada, o sea, cae la presión arterial, que a veces es de muy difícil manejo. Y a nivel neurológico, la persona está desorientada hasta llegar al coma, o sea, disminuye el nivel de sensorio de atención, y en algunos casos puede haber también convulsiones. Realmente son síntomas de mucha gravedad. La próxima. Bueno, es importante saber que gran cantidad de las personas que han sufrido intoxicación por monóxido de carbono, semanas a meses después de esa exposición, pueden presentar secuelas de tipo neuropsiquiátricas. Un 75% de las mismas revierte en forma total, pero en 1 a 2 años. O sea, es un plazo muy largo en que la persona continúa secuelar. Un porcentaje que nunca, obviamente, digamos, vuelve a su normalidad. Estas manifestaciones también son muy complicadas, podemos tener diferentes tipos, puede haber trastornos en la marcha, incluso puede haber parálisis, puede haber trastornos a nivel de la memoria, de la concentración, trastornos en el sueño, trastornos visuales e incluso llegar a una ceguera, cuadros tipo Parkinson o parkinsonismo, cuadros psicóticos con alucinaciones, con cambio de la personalidad, la persona puede estar irascible, puede estar muy mala, con una personalidad muy distinta a la que tiene habitualmente. Entonces, es importante siempre que una persona se intoxique con monóxido de carbono sea seguida periódicamente después del evento inicial con controles clínicos, con controles neurológicos, cardiológicos, oftalmológicos, pero también psiquiátricos. Hay toda una batería de estudios que van a evaluar la presencia de este tipo de complicaciones o de secuelas a largo plazo. La que sigue, por favor. Bueno, el diagnóstico de la intoxicación aguda por monóxido de carbono a veces no es sencilla con la clínica, ¿verdad? Hay muchos problemas de salud que se manifiestan en forma bastante parecida. Por ejemplo, una persona que tiene un traumatismo de cráneo severo, bueno, acá está el antecedente, obviamente, del traumatismo. Una persona que está alcoholizada, que ingirió algún narcótico que le genera un cuadro, digamos, parecido. En los niños con las meningitis, la meningitis es sumamente parecida en los lactantes a la intoxicación por monóxido de carbono. También puede ser cuadros como cardiopatías, ACVs, o sea, hay muchos problemas de salud que tienen un cuadro similar. El nombre y apellido de intoxicación por monóxido lo pone la medición de la carboxihemoglobina en sangre. O sea, la persona tiene que, se le saca sangre y se dosa el nivel de carboxihemoglobina. Hasta 3% de una persona que no fuma o hasta 10% de una persona que fuma es normal. Y es lo que produce el cuerpo, como yo les decía anteriormente, como una fuente endógena. Los valores por encima de 3 o por encima de 10, en no fumadores y fumadores respectivamente, ya nos hablan de una intoxicación por monóxido.
El resto de los elementos que vemos en esta placa son estudios que se deben hacer para, digamos, evaluar el estado de esos órganos que no fueron correctamente oxigenados en el episodio de intoxicación. Una placa de tórax, electrocardiograma con enzimas cardíacas, laboratorio completo, una tomografía, bueno, un estudio de complejidad neurológica, a veces con contraste, y por último ese screening que yo les refería, que es para ir, digamos, pesquisando el tema de las posibles secuelas que va a haber más adelante. Bueno, a mí me interesaría que si a ustedes les queda esto como concepto, yo me voy más que contenta. Habitualmente el manejo inicial de un cuadro de intoxicación por monóxido de carbono lo va a realizar una persona que tal vez no es idónea, tal vez no es un médico, tal vez es un vecino, tal vez es un familiar que acude ante una llamada de una persona que dice, che, me siento mal, estoy mal, algo me está pasando. Entonces es importante tener en cuenta que con 3 medidas que uno realice, aunque uno no sea un experto, una persona que tiene formación médica, puede ayudar y mucho a evitar, digamos, cuadros graves o cuadros potencialmente mortales. Lo primero es, ante una sospecha, o sea, nosotros sospechamos, no es que sabemos, pero ante una sospecha de intoxicación por monóxido, lo primero es comunicarse con un sistema de emergencia. Llamar y pedir una ayuda inmediata, tenemos una persona en tal situación, una varias. Recordar que a veces, digamos, la escena que encontramos son varias personas, toda una familia, padres, chicos, abuelos, ¿no es cierto? Entonces, bueno, hacer una descripción de qué es lo que está pasando. Están desmayados, no respiran bien, están todos colorados, o parecen borrachos. Bueno. Las personas víctimas deben ser retiradas inmediatamente del lugar donde está la exposición, obviamente para cortar con la absorción de ese monóxido de carbono. Y por último, hacer una buena ventilación de toda la zona donde suponemos que está el contaminante. Ojo con no convertirnos en una víctima nosotros también, ¿verdad? Nosotros tenemos mucha buena voluntad, a lo mejor decimos, bueno, yo quiero ayudar, me meto ahí, a veces hay personas que son muy comedidas y pueden estar respirando el mismo beneficiado y pueden también contaminarse. Entonces, tener en cuenta siempre esto, es muy importante, ¿verdad? Bueno, por último, la última placa. Bien, bueno, esto es como corolario. Todas las víctimas de sospecha, digamos, que sospechemos que están intoxicadas, deben ser inmediatamente trasladadas al centro más cercano, no hay que perder tiempo. El tiempo en este caso, digamos, se relaciona con la reducción o no de los riesgos, de las complicaciones, de la secuela a largo plazo. Siempre hay que hacer una derivación y, digamos, en la internación o en el control que se haga por guardia, se va a evaluar si esta persona realmente tiene monóxido o no, versus su nivel de gravedad, controlar su órganos del sistema. Todo caso sospechoso debe ser trasladado, controlado y evaluado. Y la última. Bueno, como dijo Walter, todos los casos de intoxicación por monóxido son prevenibles. Esto es, digamos, ya él habló digamos, de este tema, pero bueno, recordar siempre que hay que ventilar todos los ambientes de forma permanente, siempre que haga frío debe quedar una endija en un lugar donde hay un aparato de calefacción. Anualmente y por posibilidad deben ser controlados todos los aparatos de calefacción, obviamente, para ver que estén funcionando bien y no produzcan monóxido de carbono. Lo posible utilizar algunos calefactores que tengan salida al exterior, en el caso de que no se pueda, en Argentina hay mucha gente que se calienta con otros elementos como hacer un brasero o una estufa que no es con gas natural, obviamente apagarla antes de irnos a dormir, nunca dejar los aparatos prendidos es gravísimo, nunca utilizar, también lo dijo Walter esto, la cocina como estufa, o sea dejar los mecheros prendidos, el horno prendido es muy grave. Y bueno, y no colocar tampoco, obviamente, los calefones en lugares pequeños, mal ventilados o en el baño. Bueno, muchísimas gracias por la atención y bueno, cualquier duda que pueda surgir, la puedo contestar. A lo mejor puedo contestar, o intentaré. Gracias, Georgina. Te agradecemos, fue muy clara la explicación. Y agradecemos obviamente también a Walter, a Iván, a José María. Tenemos algunas preguntas, hay varias, tratamos de elegir las que tienen más que ver hoy por hoy con el tema que estamos tratando.
pero digamos, les hago, y si están disponibles, estamos ya sobre la hora, pero son 4 preguntas nada más. Si pueden quedarse, me parece que ayuda a esclarecer. Una de las preguntas tiene que ver con las búsquedas sistemáticas y plantea, está muy claro que hay que hacer búsqueda sistemática de fugas, pero ¿por qué hacerla en esta época del año? ¿No se pueden planificar para hacerla en otro periodo del año? Y ahí quizá le voy a pedir ayuda a Iván, si nos puede contar un poco cómo está planificado el proceso de búsqueda sistemática. Bien, sí, referido a la pregunta, lo más importante es destacar la magnitud de la red y del área de distribución y la cantidad de clientes que hay, por lo cual nosotros vamos siguiendo la encomendación del Energas de recorrer todas las redes una vez por año, nos limita bastante y siempre, o sea, tenemos que tomar el invierno, que son 3 meses que no podemos perder para hacer la tarea de búsqueda sistemática. Por lo tanto, todo el año se hace búsqueda sistemática. De otra manera, perdemos un tiempo que es fundamental para recorrer las redes. Es una red muy, muy grande, entonces no hay otra opción. De todas formas, bueno, vamos haciendo un preventivo, lo que se llama un preventivo, y tratamos de ir articulando y que no siempre caiga en exactamente la misma fecha cada recorrido. A veces vamos adelantando, digamos, es un proceso que depende de una organización interna del sector. Pero lamentablemente no hay otra opción. En invierno también se recorre. Gracias Iván. ¿Tenemos alguna otra pregunta, quizá más técnica relacionada quizá con Walter? Una tiene que ver con una cuestión de rejillas y de ventilación. La pregunta plantea, ¿la rejilla inferior solo para el artefacto cocina puede estar detrás de la cocina, siendo que el aire si lo toma el artefacto cocina? No sé si se entiende, Walter. Sí, se entiende. Fue una de las fotos, en realidad puse 2 sobre ese tema. No se puede colocar la rejilla por detrás del artefacto cocina, ya que la rejilla es para el ambiente, o sea, no para el artefacto, no está focalizado. Yo había también puesto una representación, un gráfico que hay una cocina y un termotanque, una cocina o un calefón. Las rejillas son para el ambiente, tanto la cocina como las personas que están en la cocina necesitan oxígeno para respirar, por eso se ponen justamente las rejillas y están dimensionadas justamente para tal fin. Bien, gracias Walter. Y Walter y quizá la doctora también quizá pueden complementar. Una pregunta tiene que ver con si tenemos alguna estadística de cantidad de muertes por intoxicación con monóxido. La pregunta dice específicamente por gas natural al año, pero entiendo que puede haber otras fuentes también de monóxido que también pueden generar muertes, ¿no? Sí, en Argas cuenta con una fuente, la información viene a través de las distribuidoras con respecto a las muertes que se han producido por intoxicación de monóxido, y eso también vienen desde los hospitales que informan esas muertes, ¿no? Por monóxido de carbono, ¿sí? Más o menos no superan las 80 anuales, pero esos son casos de fallecidos. También la doctora fue muy precisa, intoxicados y la gravedad que puede tener cada intoxicación, de que puede dejar secuelas. No sé, Georgina, si querés complementar en algo. No, el dato que tenía yo era un poco mayor, pero bueno, vamos a tomar tal vez que dice Walter, que tiene unas estadísticas más oficiales que las mías, posiblemente. No, probablemente las de Walter son de gas natural específicamente. Bueno, puede ser. Son solo de gas natural. Perdón, entonces no, el tema es la muerte por, digamos, por monóxido de carbono en general, o sea, recordando que hay un montón de otras fuentes, incluso, digamos, también en el ámbito laboral y en el ámbito industrial. Pero bueno, a veces, digamos, uno solamente se asusta con el tema de lo que es la muerte
pero por lo que yo refería, el tema de una secuela por monóxido también es un tema que es terrible, ¿verdad? Uno dice, no se murió, pero me quedó con tal secuela tan importante, me quedó con una psicosis, quedó con una ceguera, con una parálisis. Realmente hay que considerar que es un enemigo mucho más, digamos, grave de lo que una vez pensaría, ¿eh? Y eso no está dentro de lo que es la estadística, ¿no es cierto? Esos casos como que quedan por fuera de lo que uno consideraría como cuadro grave por monóxido de carbono. Bien, gracias, Georgina. Y bueno, para terminar, queríamos simplemente agradecerles a todos. Nos extendimos un poquito más por encima del tiempo. Había una pregunta más que tenía que ver con si esta charla iba a estar grabada. Sí, está grabada, y de hecho a quienes nos completen sus datos en ese link que acabo de mandar nuevamente en el chat, le vamos a enviar tanto el certificado de asistencia como el link para que puedan compartirla o verla nuevamente. Así que les agradecemos. Hemos sido más de 100 personas las que participamos de esta charla, de temas tan importantes para tener en cuenta, sobre todo en estas épocas del año. Sabemos que el gas natural le aporta muchísimo a la calidad de vida de nuestras familias y al desarrollo económico, pero justamente si es bien gestionado, si estamos atentos, es una fuente de energía de bajo costo y segura para todos. Así que, bueno, les agradecemos a todos la participación, en especial a Walter del Enargas, a la doctora Alegre del Centro Médico, y bueno, a José María y a Iván de Litoral Gas por sus exposiciones. Gracias a todos y estamos en contacto para una nueva charla de este tipo en cualquier momento. Gracias.